¿Alguna vez te has puesto a pensar que a veces cruzamos el camino de una persona, hacemos algo de corazón y ni imaginamos que eso puede regresar cuando más lo necesitamos? Hay historias que parecen imposibles, historias de gente humilde, sufrida, que pierde todo, que se queda sin piso, sin techo, sin esperanza. Y cuando todo parece perdido, cuando la desesperación aprieta el pecho, algo pasa. Algo que no podemos explicar solo con lógica, como si una fuerza mayor hubiera esperado el momento exacto para actuar. La historia que voy a contarte hoy pasó de verdad en los años 1930, en una época difícil, donde el pobre era tratado como nada, donde el patrón mandaba y el trabajador obedecía callado. Es una historia sobre injusticia, sí, sobre desesperación, frío, hambre, pero también sobre ese tipo de bondad que olvidamos hasta que regresa en el momento exacto, en el lugar más improbable. Guadalupe era viuda desde hacía 2 años. Su esposo Ramón había muerto en un accidente en el rancho, dejándola sola con 3 hijos. Lupita de 8 años, Carlitos de 5 y la pequeña Rosita, que apenas había cumplido 3 años. Vivían en un rancho en el interior de Jalisco, trabajando de sol a sol. No tenían lujos ni comodidades, pero tenían una casita simple de adobe y madera donde criaba a sus hijos con dignidad. Guadalupe lavaba ropa, cocinaba para los peones, hacía de todo. Era respetada, trabajadora de confianza, hasta el día en que el patrón, un hombre duro llamado Don Sebastián, decidió cobrar una deuda que ni siquiera existía de verdad. Dijo que Ramón, antes de morir, había perdido herramientas, que Guadalupe había arruinado un mantel fino de la patrona. Mentiras. Pero ¿quién iba a creer la palabra de una viuda pobre contra la de un hacendado? Don Sebastián descontó todo del salario de ella, y cuando vio que no alcanzaba, le quitó la casa. Así de simple. 10 días antes de Navidad de 1933, Guadalupe fue avisada. Tenía hasta el final del día para salirse. Que se llevara lo que pudiera cargar, lo demás se quedaba. Guadalupe lloró en silencio mientras envolvía las pocas ropas de los niños. ¿Qué podía hacer? Enfrentar al patrón y acabar en la cárcel. O peor, salieron del rancho con lo que cabía en 2 costales de tela. Los niños no entendían bien qué estaba pasando. Lupita sostenía la mano de su mamá en silencio. Carlitos lloraba bajito. Rosita, en brazos de Guadalupe, preguntaba cuándo iban a regresar a casa. Guadalupe no supo qué responder. El camino era de terracería, lleno de baches, y esa tarde el cielo se oscureció rápido. Empezó a llover. No era lluvia fina, era lluvia gruesa, helada, que calaba hasta los huesos. Guadalupe jalaba a los niños hacia adelante tratando de protegerlos como podía. Cargaba a Rosita y los costales, intentando no resbalarse en el lodo, pero el camino estaba traicionero. En una bajada cerca de un barranco, su pie resbaló. Guadalupe cayó de lado, se golpeó el hombro con una piedra y soltó un grito ahogado. Intentó levantarse, pero el dolor era fuerte. El hombro se había dislocado. No podía seguir así. Estaba oscureciendo. La lluvia no paraba. Los niños temblaban de frío. Guadalupe apenas podía moverse. Miró alrededor. Necesitaba refugio, lo que fuera. Y fue cuando vio un jacal viejo medio escondido entre los árboles del otro lado del camino. Parecía abandonado, techo agujereado, pared cuarteada, puerta colgando de una sola bisagra, pero era refugio. Guadalupe ayudó a los niños, atravesó el lodo hasta el jacal y empujó la puerta. El olor a humedad le pegó en la cara. Había telarañas, pedazos de madera podrida en el piso, una estufa vieja oxidada en una esquina, pero tenía techo, tenía 4 paredes. Guadalupe sentó a los niños en una esquina más seca, sacó las cobijas mojadas de los costales y trató de secar las ropitas como pudo.
Se sentó recargada en la pared, sosteniendo el hombro, el rostro pálido de dolor. Nadie habló por un tiempo, solo el ruido de la lluvia golpeando el techo agujereado. Lupita rompió el silencio. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí ahora?» Guadalupe no sabía qué decir. Miró a sus hijos. «Solo unos días, mija, solo hasta que encontremos un lugar mejor». Pero ella sabía que no había lugar mejor, no para gente como ellos. Lo que Guadalupe no sabía es que ese jacal no era de cualquiera. Era de las tierras de don Álvaro, el hombre más rico de toda esa región, dueño de 3 ranchos, conocido por ser frío, duro, implacable. Decían que no tenía corazón, que ya había expulsado a decenas de familias de sus tierras, que no aceptaba invasores. Guadalupe estaba sin saberlo, viviendo en un jacal abandonado que pertenecía a él. En el 6º día en el jacal, Guadalupe finalmente logró poner el hombro en su lugar. Dolió como el infierno, pero aguantó firme. Hizo un cabestrillo con un pedazo de tela vieja y volvió a moverse despacio, con cuidado. Pero la situación estaba cada vez peor. Navidad se acercaba. Faltaban solo 4 días y no tenían nada, ni comida guardada, ni ropa suficientemente caliente, ni esperanza de que las cosas fueran a mejorar. Guadalupe rezaba todos los días, arrodillada en ese piso de tierra apisonada, con las manos juntas, pidiendo a Dios una señal, una salida, cualquier cosa. Los niños, pobrecitos, trataban de jugar con ramitas, con piedritas. Lupita cantaba bajito para que Rosita durmiera. Carlitos ayudaba a juntar leña seca. Eran niños fuertes, pero niños al fin. Y todo niño merece una Navidad. Fue en la tarde del 7º día que todo cambió. Don Álvaro estaba haciendo una ronda por sus propiedades, cosa que hacía de vez en cuando, montado en su caballo, acompañado de 2 pistoleros. Le gustaba ver si todo estaba en orden, si nadie estaba invadiendo las tierras. Era un hombre alto, de bigote grueso, siempre vestido con ropa buena, sombrero de palma. Tenía como 50 años, pero parecía más viejo, el rostro marcado, la mirada dura. Ese día estaba pasando cerca del área donde estaba el jacal viejo, ese que había sido abandonado años atrás, y fue cuando vio humo saliendo del techo agujereado del jacal. Don Álvaro detuvo el caballo inmediatamente, entrecerró los ojos. «Hay gente ahí», dijo a uno de los pistoleros. «¿Quiere que los saquemos, patrón?» Álvaro bajó del caballo despacio, entregó las riendas al pistolero y caminó hacia el jacal. Los 2 hombres vinieron detrás de él. La puerta estaba entreabierta. La empujó con fuerza. La puerta rechinó, y desde adentro, Guadalupe se levantó de un brinco, asustada. Los 3 niños se encogieron en la esquina. Don Álvaro entró, ocupando todo el espacio con su presencia. Su mirada recorrió el jacal. Vio las cobijas sucias, la fogata apagada, los niños flacos con ojos como platos. Y entonces miró a Guadalupe y se quedó helado, porque hacía 15 años, en una noche de tormenta terrible, cuando su único hijo estaba muriendo de fiebre y convulsiones, había sido el esposo de Guadalupe, Ramón, quien había aparecido de la nada. Ramón había escuchado los gritos, había ido a ver qué pasaba. Y no solo fue a ver. Tomó al niño en sus brazos, lo montó en su caballo y galopó toda la noche hasta la casa del curandero. No conocía a don Álvaro, no tenía ninguna obligación, pero salvó al niño. Cuando don Álvaro volvió al día siguiente para agradecerle, Ramón ya se había ido. Preguntó por él. Nadie sabía dónde estaba. Lo buscó. Juró que lo buscó. Quería recompensarlo, darle algo, pero Ramón había desaparecido. Y ahora, 15 años después, don Álvaro miraba a la viuda de ese hombre, viviendo en la miseria con sus hijos. «¿Usted es la viuda de Ramón González?», preguntó don Álvaro con voz baja. Guadalupe asintió despacio, temblando. «Sí, señor, soy yo.
Álvaro dio un paso para atrás, se pasó la mano por la cara, respiró hondo. «Salgan», les dijo a los pistoleros sin quitarle los ojos a Guadalupe. «Váyanse adelante, yo resuelvo aquí». Los pistoleros dudaron, pero obedecieron. «Su esposo», dijo Álvaro con la voz quebrada, «salvó la vida de mi hijo hace 15 años. Yo busqué a ese hombre por todas partes para agradecerle, para recompensarlo. Nunca lo encontré». Guadalupe sintió las lágrimas bajar por su rostro. «Y ahora la encuentro a usted aquí, en un jacal abandonado, con su familia pasando hambre». Álvaro negó con la cabeza. «No, esto no se va a quedar así». Guadalupe sintió las piernas flaquear. «Señor, podemos salir ahora si usted quiere». «No queremos causar problemas». «¿Salir?» Álvaro la miró. «Usted no va a salir de ningún lado». Caminó hasta la puerta, la abrió y llamó a los pistoleros. «Joaquín, Tomás, vengan acá. Quiero que vayan al rancho y traigan lo siguiente: cobijas limpias, comida, ropa caliente para los niños, y llamen a don José el carpintero. Quiero que venga aquí mañana temprano». Los pistoleros abrieron los ojos sorprendidos, pero no cuestionaron. «Sí, patrón». Álvaro se volteó hacia Guadalupe. «Ustedes se van a quedar aquí por hoy. Mañana arreglamos todo como debe ser». Guadalupe no pudo contener las lágrimas. «Señor, no tenemos cómo pagar». «No quiero pago», dijo Álvaro firme. «Estoy pagando una deuda que cargué por 15 años». Se puso el sombrero de vuelta en la cabeza y salió del jacal. Antes de montar en el caballo se volteó y dijo: «Mi hijo tiene 22 años hoy. Es sano, es fuerte, está cuidando uno de los ranchos, y solo está vivo gracias a su esposo, señora Guadalupe». Y se fue. Esa noche, por primera vez en días, la familia comió hasta quedar satisfecha. Los niños durmieron calentitos, envueltos en cobijas de verdad. Y Guadalupe, antes de dormir, miró al cielo por la rendija del techo y susurró: «Gracias, Señor, gracias». Porque ella sabía, eso no había sido suerte, había sido un milagro. En la mañana siguiente, Guadalupe despertó con el sonido de voces afuera. Cuando abrió la puerta, abrió los ojos grandes. Había gente, mucha gente. Don José Carpintero estaba ahí con 3 ayudantes más. Y no era solo eso. Había 2 carreteros descargando madera nueva, tejas, costales de cal, clavos, herramientas. Don Álvaro estaba en medio de todo, dando órdenes, apuntando al jacal, explicando lo que quería. Cuando vio a Guadalupe en la puerta, la saludó con la mano. «Buenos días, doña Guadalupe. ¿Durmió bien?» Guadalupe todavía estaba procesando todo aquello. «Buenos días, señor. ¿Y qué es todo esto?» «¿Esto?» Álvaro miró alrededor como si fuera la cosa más normal del mundo. «Ah, es la reforma. No voy a dejar que usted y su familia vivan en este jacal cayéndose a pedazos. Vamos a arreglar esto bien». «Señor, esto es demasiado. No podemos aceptar». «Sí pueden», dijo Álvaro, firme pero sin ser grosero. «Y van a aceptar porque ya lo decidí». Y empezó la reforma. En 2 semanas, el jacal se volvió casa de verdad. Pintada de blanco por dentro, con puertas que cerraban bien y ventanas con vidrio. Compraron camas, estufa de gas, un refrigerador chiquito, pero don Álvaro no se detuvo ahí. 3 días antes de Navidad, don Álvaro llamó a Guadalupe para una conversación. «Doña Guadalupe, voy a ser directo con usted. Necesito a alguien que administre la tienda del rancho, alguien de confianza, alguien honesto». Guadalupe frunció el ceño. «¿La tienda?» «Sí, es chiquita, pero importante. Vende de todo para los trabajadores y sus familias. Necesita a alguien que sepa tratar a la gente con respeto, que no robe, que lleve las cuentas bien». «Señor, yo nunca he administrado una tienda». «Pero usted es honesta», dijo Álvaro.
Y eso vale más que experiencia. Yo puedo enseñarle a llevar cuentas, pero el carácter, eso no se enseña. O la persona lo tiene o no lo tiene. Y usted lo tiene. Hizo una pausa. Le estoy ofreciendo un trabajo. Un trabajo de verdad, con salario fijo, casa para su familia, comida garantizada y respeto. Guadalupe sintió el pecho apretarse. Yo no sé qué decir. Diga que acepta, dijo Álvaro sonriendo levemente, porque ya arreglé todo. Ya mandé reformar la casa de huéspedes en el rancho principal. 3 cuartos, cocina grande, patio. Es de ustedes. Si acepta el trabajo, claro. Guadalupe se quedó sin palabras. Una casa de verdad, un trabajo de verdad, futuro para los niños. Señor, acepto, dijo Guadalupe con la voz quebrada. Acepto, sí. Don Álvaro extendió la mano. Guadalupe la apretó. Perfecto. Entonces mañana, víspera de Navidad, mando una carreta a buscarlas. Van a pasar la Navidad en la casa nueva, como una familia debe pasar. La víspera de Navidad llegó con un cielo limpio y azul. La carreta llegó en la mañana, conducida por don Antonio, que trabajaba para don Álvaro hacía años. Guadalupe juntó las pocas cosas que tenían, las envolvió en una tela y se las entregó a don Antonio. Los niños ya estaban subiéndose a la carreta emocionados. Después de casi 1 hora de viaje, la carreta llegó al rancho principal. Era enorme. La casa principal era inmensa, de 2 pisos, pintada de blanco con ventanas verdes. Pero don Antonio condujo la carreta por un camino lateral hasta llegar a una casita apartada, pero todavía dentro de los límites del rancho. Y cuando Guadalupe vio la casa, tuvo que aguantar el llanto otra vez. Era perfecta, no era grande, pero era bonita, pintada de blanco con detalles en azul. Tenía un porche enfrente con 2 mecedoras, 3 ventanas, una puerta de madera maciza, un patiecito cercado atrás. Llegamos. Esta es su casa, dijo don Antonio sonriendo. Guadalupe bajó, ayudó a los niños. Se quedaron ahí parados, solo mirando. Ándale, entre, dijo don Antonio. El patrón dejó todo arreglado. Cuando entraron, Guadalupe tuvo la certeza de que estaba soñando. La sala era simple, pero acogedora. Tenía un sofá viejo, pero limpio y cómodo, una mesa de comedor con 6 sillas, un armario de madera recargado en la pared, tapetes en el piso. En la cocina había una estufa de gas nuevecita, ollas colgadas en la pared, platos y vasos acomodados en un anaquel. Hasta había despensa guardada, arroz, frijol, harina, azúcar, café, sal. Los niños explotaron de alegría, corrieron de un lado para otro, escogiendo las camas, abriendo las gavetas vacías, riendo. Guadalupe se quedó en medio de la sala mirando alrededor, tratando de creer que todo aquello era real. «Tenemos un hogar otra vez», susurró, «un hogar de verdad». Más tarde ese mismo día, don Álvaro llegó a caballo. Bajó, se quitó el sombrero y entró a la casa. Miró alrededor, satisfecho. Quedó bien, quedó muy bien. Se sentó en la mesa de la cocina mientras Guadalupe le servía café. Los niños se quedaron medio tímidos, escondidos detrás de su mamá. Álvaro los miró y sonrió. «No tienen que tenerme miedo. No muerdo». Lupita soltó una risita. Carlitos salió de detrás de su mamá y se acercó más. «¿Usted es rico?», preguntó con esa inocencia de niño. «¡Carlitos!». Guadalupe lo regañó avergonzada, pero Álvaro se rió. «Está bien. Sí, soy rico. Tengo dinero, tengo tierras, tengo ganado. Pero ¿sabes qué aprendí, muchacho? Que el dinero no es todo. Hay cosas que el dinero no compra. Como una vida salvada, como una familia unida, como la lealtad». Miró a Guadalupe. Su esposo tenía algo que muchos ricos no tienen. Tenía carácter. Y eso vale más que cualquier cosa. Tomó un sorbo del café y continuó. «De hecho, vine hoy porque quería hablar con ustedes sobre algunas cosas».
Guadalupe y los niños se pusieron atentos. Primera cosa, dijo Álvaro. A partir de pasado mañana, doña Guadalupe, usted empieza a trabajar en la tienda del rancho. El salario es de 500 pesos al mes, más esta casa, más comida. Guadalupe sintió las lágrimas volver. Segunda cosa, continuó Álvaro. Sé que ustedes no tuvieron condiciones de darles nada a los niños esta Navidad, y lo entiendo, pasaron por mucho. Entonces traje un regalito. Se levantó, fue hasta la puerta y tomó un costal de tela que había dejado en el porche. Volvió adentro y lo puso en la mesa. Esto es para los niños. Abrió el costal y sacó 3 cosas. Una muñeca de trapo hecha a mano, con vestidito azul y cabello de estambre, un carrito de madera pintado de rojo y un osito de peluche chiquito color café. Los niños se quedaron paralizados, mirando aquello como si fuera un tesoro. «Ándale», dijo Álvaro sonriendo. «Pueden agarrarlo». Lupita fue la primera. Agarró la muñeca con cuidado, como si fuera a romperse, la abrazó contra su pecho y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, señor». Carlitos agarró el carrito y ya empezó a empujarlo por el piso, haciendo ruiditos de motor. Estaba radiante. Rosita, la más chiquita, agarró el osito y lo apretó con fuerza, riendo. Guadalupe no pudo aguantar. Lloró ahí mismo enfrente de todos. «Señor, no sé qué decir. Nosotros nunca habíamos podido darles algo así». Álvaro negó con la cabeza. «No necesita decir nada. Ver su felicidad ya es suficiente». Terminó el café, se levantó y caminó hasta la puerta. «Voy a dejarlas aprovechar el día en familia. Feliz Navidad para ustedes, de corazón». Y se fue. Esa noche, después de acostar a los niños en sus cuartitos, Guadalupe se sentó en el porche, mirando el cielo lleno de estrellas. «Tenemos un hogar otra vez, Ramón», susurró al cielo, «y todo gracias a ti, mi amor, gracias a tu bondad de hace 15 años». Los años fueron pasando. Guadalupe trabajó en la tienda del rancho y la hizo prosperar. Los niños crecieron fuertes, sanos, estudiados. Lupita se volvió una muchacha inteligente, ayudante de su mamá en todo. Carlitos se volvió un joven trabajador, ayudando en el rancho. Rosita, la menor, creció dulce y cariñosa, siempre con una sonrisa en el rostro. Y don Álvaro siguió siendo un hombre duro por fuera, pero con un corazón más generoso por dentro. Ayudó a otras familias, trató a sus trabajadores con dignidad. Y siempre que alguien le preguntaba por qué había cambiado, contaba la historia de Ramón, la historia del hombre que salvó a su hijo sin pedir nada a cambio, y cuya viuda, años después, recibió todo lo que su esposo había dado. No por casualidad, no por suerte, sino porque la bondad siempre regresa, siempre. ¿Y tú crees que el bien que hacemos regresa a nosotros? ¿Crees que existe la justicia divina? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traigo historias reales y emocionantes, historias de fe, de superación, de amor y de esperanza. Hasta la próxima historia, y recuerda, a veces el mayor tesoro que podemos dejar en el mundo no es lo que guardamos para nosotros, sino el bien que plantamos en el corazón de los demás. Porque al final es eso lo que regresa, es eso lo que queda, es eso lo que importa.